¿Qué tal? Buenas noches, tengan todos bienvenidos a una nueva edición de FTV Diario, una manera diferente de mantenerse informado para hoy, 12 de junio de 2018. Tenemos los hechos que hacen noticia. Buenas noches, Ada. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, amigos televidentes. Así es, también brindamos un cordial saludo a todos los que nos sintonizan a través de los 94.1 de Radio Hogar. Vamos de inmediato con los titulares. Estos son los titulares para hoy martes 12 de junio. Jubilados y pensionados cerraron vías, mandan ultimátum a diputados. Médico que atendió a Martinelli asiste a la Corte Suprema. Aparecen nuevos elementos en las auditorías de la planilla 080. En las internacionales, presidente Daniel Ortega sigue sin responder la propuesta ofrecida por la Conferencia Episcopal. Singapur y el mundo es testigo de la histórica cumbre entre el presidente Donald Trump y Kim Jong-un. Esto es FTV Diario. Iniciamos. Y en horas de la noche de ayer, lunes, el expresidente Ricardo Martinelli fue llevado al Hospital Santo Tomás. El mismo fue recluido en el área de cuidados intensivos. En horas de la noche de ese lunes y luego de más de 2 horas en una audiencia de comunicación de sus derechos, el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, fue trasladado al Hospital Santo Tomás. Así lo informó el Ministerio de Gobierno a través de un comunicado en el que señalaban que el médico del centro penitenciario El Renacer recomendó su traslado al Hospital Santo Tomás para evaluación, la que es solicitada con el fin de atender su estado de salud. La disposición del físicamente de Martinelli no está en su voluntad. Está en voluntad de médicos y en voluntad del juez de garantía en este momento y en el futuro del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. La esposa de Martinelli señaló a su salida del Hospital Santo Tomás que no se le permitió ver al expresidente. Lo que quiero que sepa es que en ninguna parte del mundo un custodio a su esposa y a su hija no la dejan entrar porque no necesitaríamos permiso. Por su parte, Mario Martinelli, hermano del exmandatario, mencionó que no dejan ver a Martinelli y destacó que esperan que el expresidente tenga derecho de ver a su familia. No, yo espero que en algún momento sepan que mi hermano tiene derecho a ver a su familia y que no vernos a nosotros, especialmente a mí, que tengo 3 años y medio de no verlo, es una tortura tanto para él como para todos nosotros. En cuanto a las acusaciones de violación de los derechos de Martinelli, el ministro de Seguridad Pública afirmó que al expresidente no se le han violado sus derechos. El señor Martinelli es una persona de alto perfil. Nosotros tenemos que cumplir con todos los procedimientos que en materia de movimiento de una persona que está requerida por una autoridad, y por eso se presentó el dispositivo, esa cápsula que principalmente es para garantizarle sus derechos y su seguridad. En horas de la tarde de ese martes, la seguridad en el Hospital Santo Tomás fue reforzada debido a que Martinelli se le harían algunos exámenes de rigor. El expresidente fue fuertemente escoltado por unidades de la Policía Nacional. Con cámara de Gary Acosta, Ramsés Betancourt, FTV Diario. Vamos a seguir en este mismo tema porque el magistrado Jerónimo Mejía acudió en horas de la tarde al Hospital Santo Tomás para ver la condición del expresidente Ricardo Martinelli. Con más de 2 horas de atraso se dio inicio este martes en la Corte Suprema de Justicia, la audiencia en donde estuvo el doctor que atendió al expresidente de la República, Ricardo Martinelli. El doctor Leonardo Labrador dijo que Martinelli se negó a tomar en horas de la noche las pastillas de la presión. Emergencia hipertensiva, fibrilación auricular con respuesta auricular alta, cardiopatía isquémica, obesidad, trastorno prostático a definir y trastorno de ansiedad. El abogado Sidney Citón dijo que los médicos fueron quienes hicieron la recomendación del traslado de Martinelli a un centro médico de 3er nivel. Ellos hicieron las respectivas sugerencias de que fuera trasladado a un hospital, como en efecto anoche fue trasladado. Hay algunas falencias, como por ejemplo el hecho de que los médicos no les entregaron la nota diplomática en donde el Departamento de Estado
hacía énfasis en que Ricardo Martinelli a su arribo a Panamá tenía que recibir un examen físico completo. Una de las víctimas de los pinchazos telefónicos dice estar de acuerdo que Martinelli reciba atención médica, siempre y cuando sea en un hospital público. Yo estoy de acuerdo con eso. No debe ir ni a Punta Painilla ni Punta Pacífica. Tiene que estar en el Santo Tomás y más que en el área de cuidados intensivos, que no es que esté en cuidados intensivos porque está grave, tiene que ir al lugar donde están los privados de libertad, igual que estuvo el general Noriega, igual que estuvo cualquier preso común. Según los reportes médicos, Ricardo Martinelli presenta diversas enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión y según algunas evaluaciones médicas, el lunes Martinelli presentó alta presión arterial. ¿Qué significa una enfermedad crónica? Pues que va a perdurar por el resto de su vida y que necesita una medicación pues prácticamente durante ese tiempo para mantener su presión, en este caso, o crónico, la enfermedad pues estable. Según los reportes médicos, en horas de la noche, Martinelli presentaba condiciones de salud no favorables y ha sido internado en la sala de cuidados intensivos del Hospital Santo Tomás, donde se mantiene estable. Doctor, hágame un favor. ¿Cuáles son los problemas de salud que se describen en la página que hemos suministrado? Mejor dicho, la página que vino a Estados Unidos que le he puesto de presente a todos los intervinientes. Bueno, como problema de salud, desórdenes de ansiedad, glaucoma inespecífico, glaucoma subjetivo o hipertensión ocular, presbicia, hipertensión y astigmatismo, hipertensión esencial y enfermedad cardíaca inespecífica, constipación inespecífica. El doctor que atendió a Martinelli señaló que el informe médico remitido por Estados Unidos no es un historial completo, sino un informe de prisión, con cámara de Gary Acosta, Ramsés Betancourt, FTV Diario. Por otro lado, Balbina Herrera dijo este martes que procederá a interponer una denuncia contra la persona que la agredió con un envase de plástico la noche del lunes cuando salía de la audiencia de comunicación de derechos a Ricardo Martinelli. La señora Díaz, oriunda de Soná y que trabaja en el Hospital Santo Tomás, fue la que nos agredió anoche ante todos los medios de comunicación. Por supuesto, en un estado anímico muy acelerado, pero nosotros estamos inicialmente pidiendo protección aquí a la Corte Suprema de Justicia. Tú no puedes venir como víctima aquí y resulta que te encuentras que tú eres el que tú sales agredida. Y el profesor Edwin Cabrera se encuentra en Rusia y desde esa tierra lejana nos hablará sobre la situación que afronta el expresidente Ricardo Martinelli luego de su llegada a Panamá, extraditado por el caso de pinchazos telefónicos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy desde Moscú, Rusia, en donde nos encontramos, pero no queremos abandonar este espacio de comentarios en beneficio de nuestros televidentes. Bueno, y el tema obligado indiscutiblemente es el caso Martinelli. Pero yo les voy a comentar lo mismo, palabras más, palabras menos, de lo que les dije la última vez que nos vimos, es decir, el pasado viernes. El caso Martinelli tiene que ser visto como lo que es, algo que se está ventilando en la esfera del judicial, y es el órgano judicial el que tiene ahora toda la lupa, todos los ojos de nosotros los panameños en lo que a administración de justicia se refiere. Es decir, le tocará a la Corte Suprema de Justicia establecer inocencia o culpabilidad de lo que se le acusa al expresidente Martinelli, cuidando que se le respeten todos los derechos que la ley le otorga, cuidando que se respeten todas las garantías que también la Constitución y la ley le dan. Y naturalmente, cuidando que se cumpla con el debido proceso que los códigos establecen. Dicho eso, y exigiendo el respeto de los derechos, de las garantías y del debido proceso para el expresidente Martinelli, lo que tampoco puede ocurrir es que haya situaciones de tratamiento especial o extraordinario. Y me refiero al tema de la reclusión en la sala de cuidados intensivos del Hospital Santo Tomás. Yo no tengo por qué dudar de la opinión de los médicos, ni tengo por qué dudar
del juicio que emitió el magistrado Mejía en el día de ayer. Pero una cosa es que tenga una situación que amerita que los médicos lo atiendan y otra que lo recluyan en la sala de cuidados intensivos de Santo Tomás. Sabemos las peripecias que el panameño común y corriente tiene que pasar para que lo reciban en urgencia y más aún para que lo reciban en cuidados intensivos, no porque no esté grave, sino porque no hay espacio, porque no hay cama suficiente. Entonces, el expresidente viene de Miami, en donde nunca estuvo en un hospital. Sus propios abogados y sus voceros decían que estaba feliz, que estaba de buen ánimo, que estaba dispuesto a venir a Panamá ahora que había cambiado de opinión, y ahora llega a Panamá, y no estoy discutiendo que lo hayan ingresado al hospital. Cuidado, porque si había mérito para ingresar al hospital, no lo voy a discutir. Estoy planteando un comentario de el hecho de que haya entrado a cuidados intensivos, porque eso tiene una connotación diferente. Entonces, precaviendo que se le guarden todos los derechos, todas las garantías y todo el debido proceso al expresidente Martinelli, no puede ser que además de que tiene la especialidad, uno, de que lo tiene que juzgar en la Corte Suprema de Justicia y no en tribunales ordinarios. Dos, que por el dichoso tratado tiene una condición de especialidad y que solo se le podrá conocer ese caso por el cual ha sido extraditado. Además de eso, se le da un tratamiento de cuidados intensivos en el denominado Hospital del Pueblo, el mismo hospital donde la gente tiene que hacer todo tipo de malabares para que sea atendido por problemas de espacio. Es decir, no sé si me captan la idea, no se comparece que el expresidente vaya a cuidados intensivos donde no hay espacio. Si tiene que ir al hospital, que vaya a una sala donde entonces los médicos le puedan atender. Es lo que yo creo. No sé qué pensarán ustedes, pero bueno. Bien, muchísimas gracias al profesor Cabrera por el análisis desde Rusia. Y bien, amigos, es momento de conocer lo que sucedió en el mundo en las notas internacionales. Y tras 50 minutos de conversación a puertas cerradas, finalizó en Singapur el histórico encuentro entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. El presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un se reunieron unos 50 minutos el martes en Singapur, un encuentro histórico tras décadas de tensiones provocadas por las ambiciones nucleares de Pyongyang. Me siento realmente bien, tendremos una gran discusión y creo tremendo éxito, será tremendamente exitosa y es un honor. Y tendremos una fantástica relación, no tengo duda. El camino para llegar aquí no fue fácil. Los viejos prejuicios y prácticas trabajaron como obstáculos en el camino hacia adelante, pero lo superamos todos y aquí estamos. Tras reunirse a solas, ambos dirigentes tuvieron un encuentro con sus equipos respectivos, antes de un almuerzo de trabajo que pondrá fin a su cumbre, en la que Trump busca la desnuclearización completa, verificable e irreversible de Corea del Norte. El gobierno norcoreano ha dicho estar a favor de la desnuclearización, pero nunca ha entrado en detalles de cómo lo haría. El arsenal nuclear de Corea del Norte le ha valido una serie de sanciones de la ONU a lo largo de los últimos años. Pyongyang tiene un historial de promesas incumplidas. En 1994 y en 2005 se cerraron acuerdos que nunca se aplicaron. Y en más información de la cumbre realizada en Singapur, el líder norcoreano se comprometió a la desnuclearización completa de la península coreana. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, se comprometió el martes a una desnuclearización completa de la península coreana, en un documento conjunto con el presidente estadounidense Donald Trump, firmado tras la histórica cumbre realizada en Singapur. En el documento, Estados Unidos se comprometió a dar garantías de seguridad. Trump declaró haber establecido un vínculo con Kim. El líder norcoreano consideró que pasaron página. Tuvimos un día fantástico, aprendimos mucho sobre nosotros y sobre nuestros países. Aprendí que es un hombre talentoso, aprendí que ama mucho a su país. El presidente Trump aseguró estar dispuesto a invitar a Kim a la Casa Blanca y que se reunirían con frecuencia.
Esta imagen era hasta hace poco inimaginable tras décadas de tensiones provocadas por las ambiciones nucleares de Pyongyang. La cumbre fue de gran importancia para Asia y el mundo. Estados Unidos pide la desnuclearización completa, verificable e irreversible de Corea del Norte, que se ha dicho estar a favor, pero nunca ha entrado en detalles de cómo lo hará. Pyongyang ha tenido una serie de sanciones de la ONU a lo largo de los últimos años por su arsenal nuclear y tiene un historial de promesas incumplidas. En 1994 y en 2005 se cerraron acuerdos que nunca se aplicaron. Y en otro asunto, los más de 600 migrantes rescatados en el Mediterráneo podrán desembarcar en España con la ayuda de 2 barcos italianos. Pasaron 36 horas de confusión y ahora su destino parece más claro. Estos 629 migrantes fueron rescatados el fin de semana en el Mediterráneo por el barco Aquarius, pero quedaron bloqueados en aguas internacionales debido a un pulso entre Italia y Malta que se negaban a recibirlos. Ahora podrán desembarcar finalmente en España con la ayuda de 2 barcos italianos. El lunes, Madrid propuso recibir a los pasajeros del Aquarius. Se definió un operativo para trasladarlos en 3 barcos por cuestiones de seguridad. El martes por la tarde comenzó el traslado con un primer transbordo de 90 personas. Entre los migrantes socorridos hay 7 embarazadas, 11 niños pequeños y 123 menores que viajan solos. Según los guardacostas italianos, se necesitarán 4 días para que arriben a destino. Pasamos al continente americano porque en Nicaragua el presidente Daniel Ortega sigue sin responder la propuesta ofrecida por la conferencia episcopal de una salida negociada a la crisis y retomar el diálogo con la oposición. El caos en Nicaragua alcanzó la capital el lunes con bloqueo de calles, tiroteos y detonaciones de morteros. Según dirigentes del movimiento opositor, el bloqueo de casi 70% de las vías busca proteger a las ciudades de ataques de grupos paramilitares y presionar al gobierno para que el presidente Daniel Ortega acepte democratizar el país. Ortega no ha respondido a la propuesta de la conferencia episcopal de una salida negociada a la crisis. Los manifestantes acusan al gobierno de haber mandado entre el domingo y el lunes a quitar los bloqueos con grupos civiles armados y policías antimotines. En Sébaco, 90 kilómetros al norte de Managua, los ataques dejaron un muerto y daños en la unidad de policía, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y las autoridades locales. Fue la policía, lo que lo mataron a él fue la policía. A él en la Trinidad dijeron que él había muerto por un balazo en la pierna y no fue así. Fue 2 balazos en el estómago y en la pierna que le dieron a él. Además, el organismo PEN Nicaragua denunció que al reportero gráfico de Reuters y de CNN les quitaron sus equipos de trabajo mientras cubrían incidentes en Managua, y que un periodista del diario La Prensa fue asaltado en su domicilio y que antes había recibido amenazas. En León, 90 kilómetros al noroeste de Managua, grupos cívicos convocaron a un paro de labores y escolares por 24 horas, en protesta a la escalada represiva del gobierno. Las protestas contra el gobierno que estallaron el 18 de abril dejan 145 muertos y más de 1,000 heridos, según el último reporte del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Bien, y tenemos que socorristas se unieron a los esfuerzos de los pobladores de San Miguel Poblado, devastado por la erupción del volcán de fuego en Guatemala, para intentar encontrar los cuerpos de más de 200 desaparecidos. Decenas de socorristas se unieron el lunes a los sobrevivientes de la erupción del volcán de fuego en Guatemala en un último esfuerzo para encontrar los restos de desaparecidos. Los grupos de búsqueda entraron nuevamente el domingo a la zona devastada luego de que se suspendieran las tareas el miércoles por la inestabilidad del terreno. La constante actividad volcánica pone en peligro las labores de rescate ya que el coloso sigue lanzando flujos piroclásticos, gases tóxicos y piedras que bajan a gran velocidad y arrasan con todo lo que encuentran a su paso, según el Instituto de Vulcanología. El sacerdote panameño Eliezer Rodríguez visitó el lunes el poblado de San Miguel Los Lotes en la ciudad de Escuintla para pedir por el descanso eterno de las personas fallecidas y la consolación de los familiares. Pues en el nombre de la Iglesia Católica, en el nombre de Monseñor Víctor Hugo, que es el obispo de esta diócesis, se nos ha dado la oportunidad de venir a bendecir este lugar, sabiendo de que ahorita, con tristeza en el corazón, es una fosa común, ¿verdad?
El volcán de fuego, que el lunes amaneció con una intensa fumarada de cerca de 1000 metros de altura, hizo erupción hace una semana, dejando hasta ahora 110 personas muertas y cerca de 200 desaparecidas. Bien, hasta aquí nuestro vistazo internacional. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con más de FTV Diario. Queridos amigos, estamos de regreso con más de FTV Diario, una manera diferente de mantenerse informado. Vamos a pasar de inmediato con las notas eclesiales. Y la iglesia coreana reza por la paz en la península y por los frutos de la histórica cumbre entre los líderes de Corea del Norte y Estados Unidos reunidos en Singapur. Los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte, Donald Trump y Kim Jong-un, han protagonizado un histórico encuentro en el Hotel Capella de la isla de Sentosa en Singapur, lugar en el que se reunieron durante más de 3 horas para dialogar y analizar la firma de una posible declaración conjunta que conduzca a ambos países por la vía de la paz. La agencia de noticias CIR informó que los obispos católicos de Corea lanzan una novena de oración del 17 al 25 de junio, ofreciendo una intención de oración distinta para cada día. Y en otro asunto, el simple testimonio cotidiano del cristiano sirve para los otros. El Papa Francisco meditó el Evangelio del día, como siempre, en su misa matutina en Casa Santa Marta. Durante la homilía en Casa Santa Marta, el Papa Francisco dijo que el ser cristiano significa edificar y ayudar a los demás en sus momentos más difíciles. Sale per gli altri, luce per gli altri. Sal para los demás, luz para los demás, porque la sal no se sazona a sí misma, está siempre al servicio. La luz no se ilumina a sí misma, está siempre al servicio. Francisco pidió que los cristianos no hagan buenas acciones para obtener méritos, sino que busquen ponerse al servicio de las personas pasando desapercibidos. La oficina de prensa de la Santa Sede ha hecho público el programa del viaje apostólico del Papa Francisco a Irlanda con motivo del Encuentro Mundial de las Familias en Dublín del 25 al 26 de agosto de este año. El Papa tiene previsto reunirse con políticos durante su viaje de 48 horas a Dublín. Su primer discurso será en el Dublin Castle ante las autoridades políticas y civiles, un discurso importante si tenemos en cuenta el referéndum que acaba de abrir la puerta al aborto en este país de tradición católica. Ese mismo día visitará un centro de acogida para familias sin hogar, llevado por los capuchinos, y luego participará en una vigilia de oración para familias. El domingo 26 visitará el santuario de Enoch, a 180 kilómetros de la capital. Se trata del más importante del país, donde en 1879 hubo una aparición de la Virgen, San José y San Juan Bautista. Luego, de nuevo en Dublín, clausurará el Encuentro Mundial de las Familias con una misa multitudinaria en un céntrico parque. Allí participarán familias de todo el mundo y se anunciará la sede del próximo encuentro. Francisco regresará a Roma a las 11 de la noche de ese mismo día. Y en las últimas horas se ha generado una información sobre una supuesta beatificación y posterior canonización del desaparecido padre Héctor Gallego. Esta noche nos acompaña el padre Francisco Verar para darnos un enfoque pastoral sobre este tema. Buenas noches, padre. Queridos amigos, para los cristianos católicos, el 9 de junio cada año es un día importante que nos recuerda un hecho doloroso, por un lado, pero por otro de esperanza, iluminador y de testimonio. El caso de la desaparición del querido padre Héctor Gallego. Se han dicho y se están diciendo algunas cosas que creo que en este enfoque pastoral hay que aclarar. Primero que todo,
la fecha de la desaparición del padre Héctor es un hecho eclesial y nosotros lo vamos a recordar siempre en este país. Y lo vamos a recordar con tristeza, pero también con esperanza y con un testimonio heroico por su desaparición. En relación a lo que se ha dicho de una posible causa de beatificación y canonización del padre Héctor, hay que aclarar lo siguiente. El hecho de que no aparezcan los restos no impide que se abra un proceso de beatificación y canonización. Se han canonizado muchos santos cuyos restos nunca han aparecido. Por ejemplo, el caso de San Juan Diego. El caso, por ejemplo, de San Maximiliano María Kolbe, que sus restos fueron incinerados bajo el nazismo en Polonia. Entonces el hecho de que no aparezcan los restos no significa de que no se pueda abrir un proceso de beatificación o canonización. Sin embargo, el punto aquí es que pudiera darse el caso de que puede estar con vida y obviamente estando con vida no se puede abrir un proceso de beatificación. Y en este caso sí sería importante tener pruebas de su desaparición en caso de su asesinato. Para esto tendríamos que volver a hacer pruebas de ADN y saber de que efectivamente los restos del padre Héctor Gallego han aparecido. No hay pruebas científicas en este momento. Tendríamos que volverlas a hacer. Mientras esas pruebas no se hacen, no podemos asegurar 100% que tenemos los restos de nuestro querido padre Héctor Gallego. De que él en algún momento pueda ser declarado mártir, yo creo que a nosotros no nos queda la menor duda, porque fue un asesinato brutal, cobarde, ante un sacerdote que se ha solidarizado con el pueblo, que se ha dado al pueblo. Entonces, para nosotros, el padre Héctor es una figura siempre eclesial, y aunque no se abra un proceso de beatificación y canonización, ya es una memoria histórica en nuestra iglesia. No hace falta un proceso de canonización para nosotros venerarlo como posible mártir, ¿no? Más, ya lo estamos haciendo. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo un proceso de beatificación y canonización? Primero hay que instruir a quién va a llevar el proceso. Que yo sepa, aquí en Panamá no hay nadie instruido. Debe tomar un curso en el Vaticano, se le dice cómo se lleva el proceso. Esa iniciativa la debe tomar la diócesis donde se introduce la causa y se recogen los testimonios. En este caso sería la diócesis de Santiago, no la arquidiócesis de Panamá, sino la diócesis de Santiago. Recoger los testimonios, el sumario, todo ese proceso diocesano que tiene una apertura, luego tiene una clausura, luego eso se lleva a la Santa Sede y se puede declarar venerable y después viene un largo proceso para la beatificación. Nada de eso se ha hecho. Y yo no sé si se ha pensado, porque le tocaría en calzo tal al señor obispo de la diócesis de Santiago. Entonces, no vayamos más allá de la realidad, ¿verdad? La realidad en esto es otra a nivel de iglesia. Es un sacerdote querido, un sacerdote a quien seguimos su ejemplo de vida, su testimonio, pero a nivel de magisterio de la iglesia no podemos ir en este momento más allá, porque depende, ya le digo, de una confirmación de que sus restos hayan aparecido, porque se puede presumir el caso de que puede estar aún con vida y no se puede hacer un proceso de beatificación ante una persona que está viva. Este es el punto. Ahora, pasado los años, ya no es necesario que aparezcan los restos para empezar un proceso de beatificación. Está claro. Nosotros en la iglesia seguimos venerando a nuestro modo, de una manera privada, el testimonio heroico de nuestro querido padre Héctor Gallego. Seguimos con más desde FTV Diario. Adelante. Gracias, padre. Más adelante estaremos nuevamente con usted para el segundo enfoque pastoral. Volvemos al plano nacional. Ante la aparición de nuevos elementos en las auditorías de la planilla 080, diversos sectores del país se han pronunciado mostrando malestar ante estos actos de corrupción.
El escándalo de la planilla 080 de la Asamblea Nacional, donde la Contraloría descubrió irregularidades en el manejo de los fondos del Estado por parte de los diputados, ahora tomó un nuevo giro, porque podría figurar funcionarios de otras instituciones públicas dentro de esta planilla. Ante este panorama, la Cámara de Comercio y Agricultura de Panamá, mediante un comunicado, revela la preocupación que mantienen los empresarios y exige que se le permita a la Contraloría llevar a cabo las investigaciones pertinentes en todo lo amplio de su jurisdicción y que las mismas se extiendan a todos los rincones del Estado, tal y como lo manda la Constitución. El Colegio Nacional de Abogados también mostró preocupación y apoya la solicitud de la Cámara de Comercio. Es válida la iniciativa y sentimos que debió haberse dado no solamente ahora, sino de manera retroactiva. Creo que es el anhelo del pueblo panameño de ver quiénes son las personas que han resultado beneficiadas con ella y que obviamente hayan cumplido a cabalidad el mandato o la designación para la cual fueron contratados. Si no fueron contratados o fueron contratados y no cumplieron las funciones, no se efectuó el trabajo para el cual fue requerido, entonces tendrán las personas que los contrataron la responsabilidad, al igual que el que recibió los cheques. Fraguela expresó que no se descarta que estas auditorías tardías pudieran tener otro contexto. No descarto que haya matices políticos en esta situación, porque todo parece indicar que es una receta tendiente precisamente a crear una situación o controlar una situación el próximo 1 de julio. Las auditorías forenses practicadas a la Asamblea Nacional comprobaron que muchos panameños aparecieron nombrados por diputados en la planilla 080, pero lamentablemente otros cobran sus salarios. En la mayoría de los casos, los diputados se quedaban con los cheques, una corrupción que cuestiona la sociedad civil. Las pesquisas de la Contraloría en la Asamblea ha desatado toda una polémica y diferencias entre el Contralor Federico Humbert y Yanivel Ábrego, presidenta de la Asamblea. Con cámara de José Pérez, Jennifer Sanjur Padilla, FTV Diario. Y un grupo de jubilados y pensionados envían ultimátum a diputados de la Asamblea Nacional. Esta mañana cerraron completamente la vía que conduce a la Avenida de los Mártires en ambos sentidos. Exigen que se suba a primer debate el proyecto de ley 621 que modifica la ley 51, a través del cual se busca dar un aumento a las jubilaciones y pensiones de 140 balboas mensuales. Ellos indican que la discusión de este proyecto ha quedado estancada y que el dinero que actualmente cobran no les alcanza para vivir. La exigencia nuestra es que el primer debate tiene que darse antes del 30 de junio, porque no van a seguir irrespetando al jubilado y pensionado de este país. Vamos a seguir en esta medida, porque el 1 de julio sabemos que la jugada interna ya es politiquera. Entonces viene una nueva directiva, van a crear las comisiones nuevamente y nos van a dejar nuestro proyecto 621 archivado. $120 por quincena, 250 mensuales. Yo soy solita, yo aguanto ahí en la casa hasta que Dios quiera, donde me alcanza se votó y ya, listo. Y en otro orden de informaciones, la Presidencia de la República, a través de un comunicado emitido esta tarde, señaló que en el día de ayer quedó evidenciado que el órgano ejecutivo cumplió con su responsabilidad al ejecutar la solicitud que recibiera de la Corte Suprema de Justicia el Ministerio de Relaciones Exteriores con el trámite de solicitud de arresto y detención con fines extradición. El Gobierno de la República de Panamá exhorta a la ciudadanía y a las organizaciones a evitar la politización del proceso y a tener como único objetivo la construcción de un mejor país. En ese sentido, el Gobierno de la República de Panamá rechaza categóricamente los recientes cuestionamientos que hacen referencia a la supuesta utilización de las instituciones estatales para vulnerar los derechos humanos de ciudadanos requeridos por la justicia panameña o bien los ciudadanos en general. Bien, de esta manera nosotros hacemos una segunda pausa. Usted siga con nosotros, que al regresar el padre Francisco Verar con el segundo enfoque pastoral sobre el caso del expresidente Ricardo Martinelli. Así es, también las notas deportivas, usted no le cambia, esto es FTV Diario.
Bien, ya estamos de regreso con más de FTV Diario en la parte final y nuevamente el padre Francisco Verar nos presenta un enfoque pastoral sobre la llegada del expresidente Ricardo Martinelli al país y la forma en que se ha manejado el proceso. Adelante, padre. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, Adaluz. Buenas noches, amigos televidentes. En el panorama sociopolítico nos encontramos ante una circunstancia única en donde se está llevando a cabo un proceso civil de un expresidente de Panamá. ¿Hay razones para esto? Por supuesto, y lo estamos viendo, lo estamos siguiendo a través de los medios de comunicación social. Ante esto, y yo creo que hay que destacarlo, pues los medios están cumpliendo con su labor. El punto aquí que hay tantas opiniones de ambas partes, tanto de los abogados del señor Martinelli, tanto de los abogados de aquellos que han sido afectados con supuestas violaciones de sus derechos humanos, que estamos saturados de tanta información que nos está llegando por los medios de comunicación social, por las televisoras, por las radios, por la prensa, por las redes sociales. Y esto crea un panorama de tensión. Todo el mundo tiene derecho a opinar. Por supuesto, los medios tienen derecho a cubrir toda esta información. Pero esto está creando un morbo impresionante que la gente ya no sabe ni qué creer ni a quién darle la razón. Esto es lo que preocupa. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Yo creo que hay que dejar a los órganos trabajar, que a final de cuentas son ellos los que nos van a decir qué va a ocurrir con el caso del expresidente de la República, Ricardo Martinelli. Lo que me preocupa es que estemos impulsando a decisiones radicales, incluso de violencia, con palabras, con gestos, y sabemos que detrás de todo no quiero utilizar la palabra, pero los extranjeros que pasan por este país lo dicen, este espectáculo que se está montando, ya hay personas que están reaccionando de manera con violencia, como vimos una agresión hacia la ingeniera Balbina. Miren, yo creo que ante esto no hay que perder la cordura, hay que tener paciencia, hay que dejar que los procesos continúen y esperar qué es lo que va a ocurrir. Y ante toda esta situación que se está dando, no dejar que vayamos más allá de la realidad. Lo que preocupa aquí realmente, y sabemos que cómo somos los panameños, es que de aquí se pasen a posiciones radicales y que en un momento determinado se convierten ya en situaciones de politiquería y de enfrentamiento entre facciones políticas y que se esté utilizando esta cosa como bandera, a favor o en contra de algún partido. Obviamente que va a tener y tiene repercusiones políticas, pero todos queremos una convivencia en este país de armonía, de paz, y que esta situación no nos lleve a nosotros a perder la ecuanimidad, la cordura y la armonía de nuestro país. Así que sigamos todo esto con paz, seamos sujetos y seamos instrumentos de paz en este país y que esto no nos lleve a un enfrentamiento entre nosotros, entre facciones. Y como yo siempre digo, a este país le hace falta mucha oración, conversión y tolerancia para ver todas estas cosas con paz y no perder la cordura. Y que esto no nos lleve a enfrentamientos en los trabajos, en grupos, incluso en la misma iglesia, etc. Recordemos, pues, que en un país o en un gobierno de derecho son los órganos los que tienen que cumplir con su labor y todos viendo qué es lo que está ocurriendo, porque eso sí nos corresponde a todos como habitantes de esta nación que todos amamos. Y seguimos con más. Adelante. Muchísimas gracias, padre, por acompañarnos esta noche. ¿Qué le parece, amigos televidentes, si nos actualizamos en la información deportiva para esta noche? Buenas noches, amigos televidentes. Presentamos las notas deportivas más destacadas de este día. Iniciamos con una designación que sorprendió al mundo del fútbol.
El seleccionador español Julen Lopetegui será el entrenador del Real Madrid luego del Mundial de Rusia 2018. El contrato será por 3 temporadas, según anunció el club en un comunicado. Su nombre no se había barajado en los últimos días y de hecho el mes pasado había renovado su vínculo con la selección española hasta el 2020. El del Mundial de Rusia será el primer gran torneo de Lopetegui como seleccionador. España debuta el viernes contra Portugal. Tras el evento que culmina el 15 de julio, tendrá otro gran desafío, sustituir al francés Zinedine Zidane, con el que Real Madrid ganó las últimas 3 ligas de campeones. Unos 5.000 fanáticos entre rusos y brasileños asistieron el martes a los entrenamientos del equipo de Brasil. La sesión estuvo bastante relajada y coincidió con un feriado nacional ruso, lo que la convirtió en el programa ideal para muchas familias de la zona. Amo Brasil, amo cómo juegan, amo a Neymar, Marcelo, William, Paulinho, Coutinho. A gente já foi para as montanhas, Ya fuimos a las montañas, a la playa, y los rusos son tan agradables. Vemos a muchos niños aquí hoy y están alentando a Brasil en esta Copa del Mundo. Ver a Neymar en persona fue la motivación para muchos de los niños que asistieron a la práctica. Una sesión en la que no faltaron festejos de cumpleaños, como el de Philippe Coutinho, que fue cubierto en huevo y harina a modo de celebración. Brasil debuta en el torneo el domingo con Suiza. En la primera fase también se enfrentará con Costa Rica y Serbia. Y la selección mexicana de fútbol llegó el lunes a Moscú. El tricolor busca dejar atrás la polémica que se generó luego de que medios mexicanos publicaran que 8 de los jugadores de la selección participaron en una fiesta privada con 30 mujeres. A su llegada, la selección mexicana se dirigió al centro de entrenamiento de Novogorsk, donde dormirá y entrenará para su debut contra Alemania el 17 de junio en la capital rusa. México, ubicada en el Grupo F, también enfrentará a Corea del Sur el 23 de junio y 4 días más tarde se medirá ante Suecia. Francia entró en la recta final para su debut en el Mundial. El lunes tuvo su primer entrenamiento pensando en el partido del sábado ante Australia. En conferencia de prensa, el seleccionador francés destacó el liderazgo de Antoine Griezmann. Siempre, quizás no siempre, pero muy frecuentemente tiene una sonrisa en su cara. No se convertirá en alguien que le grita a los otros o que les dice qué hacer, pero lo que representa y lo que puede transmitir en términos de su rostro y de su actitud es una fuerza motriz en el equipo. Finalizamos las notas deportivas con la sesión de entrenamiento en donde la selección nacional compartió con los aficionados de Saransk. Hasta aquí las notas deportivas de esta noche. Qué emocionante, la verdad, el equipo ya haciendo historia en Rusia, compartiendo con la afición. Qué bonito detalle. Así es, súper bonito, de verdad, muy interesante siempre poder ver todo lo que hacen los chicos de nuestra selección previo pues a ese gran mundial en Rusia. Hemos llegado a la parte final, Lourdes. Así es, amigos, a nombre de todo el equipo técnico y periodístico que hace posible este noticiario, le agradecemos su atención, los esperamos mañana a la misma hora y los invitamos a que sigan en sintonía porque ya inicia Buenas noches para todos.